Parte 2. Vale, entonces continuamos. Lo que quiero demostrar es una demostración interesante. Quiero ver que en efecto se están aproximando, que yo puedo aproximar el valor de las sumas medio macabras que había definido antes por medio de sumas de Riemann y por lo tanto esas sumas de Riemann se van a aproximar a un valor de integral. Entonces puedo demostrar que para toda epsilon mayor a 0 va a haber una suma de las que yo acabo de encontrar, tales que se aproximan lo suficiente a la integral que yo había propuesto. Y por lo tanto esa va a funcionar como mi definición de longitud, de la longitud de curva, lo que llamaremos entonces longitud de arco. Ahora, ¿qué hipótesis requiero para que eso funcione? Yo acabo de usar un hecho que no es muy general, entonces tendríamos que recordar que usé que en cada gama J podía aplicar el teorema de valor medio, y eso me requiere que las funciones gamma J sean al menos continuas en cada intervalo, es decir, continuas en todo el AB, y derivables en el abierto. ¿Sí? Eso es un argumento. Y lo otro, que también debería saber garantizar yo, es que voy a usar integrabilidad. Entonces, la forma más fácil para que una función me resulte integrable es que sea continua. Así que yo requiero que la función norma de gamma prima sea integrable al menos, entonces le voy a imponer de una vez que sea continua. Y para que esto suceda, conviene pedir que como tal, la función gamma prima sea continua, para que al aplicar la norma eso siga siendo continuo. Así que necesito continua derivable con derivada continua. Requiero que sea continua en todo el intervalo A, B. O sea, no me basta esto porque necesito pues, continuar en todo el intervalo, ¿no? Así que en lo que sigue, consideramos mi función gamma definida en el intervalo cerrado A, B, de los reales en Rn, que sea toda ella derivable con su derivada, también definida en el mismo dominio cerrado, continua. Y este conjunto de hipótesis, una función continua con derivada continua, se llama, de hecho, tiene un nombre, es una función de clase C1. ¿Sí? Por si ya conocían esa notación, por si la habían usado alguna vez y ya no la habían vuelto a topar, pues es una función de clase C1, continua con derivada continua. Entonces, la derivada yo la quiero para aplicar teorema de valor medio entrada, y la continuidad para garantizar que sí estoy convergiendo algo. Sí, que mi función en efecto es integrable en el sentido de arriba. Ok, así que, afirmación. Para toda epsilon mayor a 0, existe una partición tal que la suma, bueno, existe una partición y existe un conjunto de valores, vamos a llamarles zetas. Existen un conjunto de Z1, Z2 y así tantos como puntos de la partición, tales que la suma que yo había encontrado antes, que era la suma de todo esto, es la raíz de la suma hasta n de cada una de las derivadas coordenadas al cuadrado de las xi y j como las determinantes, y todo esto multiplicado por las longitudes de los intervalos, restado con el mismo objeto, solo que todas ellas ahora sí evaluadas en los mismos zetas. Pero en el mismo z. Ah, la partición, no, perdón. No, sí, está bien, está bien, está bien. Entonces esto va a ser la suma de i igual a 1 hasta m, esta es una m, de las raíces cuadradas de la suma de j igual a 1 hasta n, y yo requiero que todo esto esté evaluado en el mismo punto.
Entonces, esto es una gamma j' al cuadrado. Y todo esto evaluado en un valor, bueno, no que sea el mismo, mejor dicho, que tienen que estar evaluados en un punto por cada intervalo, por cada ti menos 1. Entonces, estos van a ser mis is 1, un zi por cada intervalo ti menos 1. Y yo quiero que esta distancia sea tal menor a epsilon. Entonces, así como está escrito, así se ve un poco aterrador. Pero en términos de cuantificadores, en términos de lo que yo quiero conseguir, fíjense que estoy eliminando la dependencia con j. La dependencia solamente corre a partir de i. Es un punto por cada punto del intervalo. Aquí tengo un punto por cada punto del intervalo, por cada intervalo, perdón, pero también por cada función coordenada. Entonces me gustaría ver que esta dependencia de las funciones coordenadas se puede cancelar, por así decirlo, para que ahora sí, esto ya lo pueda ver como una suma de Riemann. La demostración. Entonces, esto es un argumento de bastantes epsilon chidas y de las propiedades puestas en el momento justo. Así que lo primero que tengo que hacer, voy a decretar quién es mi epsilon macabra, mi epsilon conveniente, pero la voy a trabajar como tal y no voy a recordar la definición hasta el final de la demostración. Entonces, esto empieza con un CA epsilon mayor a 0 y definimos epsilon chida como epsilon sobre 2 veces b menos a. Entonces, no voy a recordar esto hasta más adelante. Entonces, yo podría darla en general misteriosa y puedo cargarla todo el tiempo y al mero final me voy a dar cuenta de que esta era la que me ayudaba. Entonces, si no es muy clara esta, no hay problema, no pretende serlo. Ahora, el orden en el que yo voy a aplicar mis concatenaciones de propiedades es importante. Así que para allá vamos. El primer hecho que yo voy a mencionar es el siguiente. Yo sé que la función g definida en cualquier intervalo c, d, ahorita voy a especificar quién es c, d, de los, perdón, sí, de los reales en los reales, por supuesto, definida como g de x igual a raíz cuadrada de x, así, pelón el asunto, es continua. Y como es continua, entonces esta función resulta ser, por el teorema que ya mencioné antes, uniformemente continua. Y como es uniformemente continua, y aquí yo tengo una cantidad de epsilon conveniente, entonces la puedo trabajar así. ¿Por qué me importa esta función? Porque la raíz cuadrada aparece 2 veces en mi expresión. Entonces, si yo veo un poco el futuro, lo que yo deseo es que estas cosas de acá estén todas, pues por así decirlo, acotadas. Que yo pueda garantizar que esta resta se está haciendo, nada más considerando las raíces, está siendo suficientemente pequeña. Entonces, ¿quién tiene que ser el intervalo en cuestión? Tiene que ser un intervalo que me contenga a estos factores. Y el intervalo que me va a servir para eso tiene que ver precisamente con todos estos números. Los vamos a especificar en un momento. Entonces, si yo hiciera así, entonces la función esta que resulta ser uniformemente continua me va a cumplir lo siguiente. Para esa epsilon chida va a existir una delta mayor que 0, tal que toda vez que mi x1 en dicho conjunto y para toda x2 en dicho conjunto se va a satisfacer que x1 restado con x2 menor que delta me implica que sus raíces, raíz de x2, sea menor que mi epsilon chida. Entonces, ese es el primer procedimiento. Me tomo mi función raíz cuadrada y con esta función yo voy a tener garantizado que las raíces se mantienen cerca. ¿Qué tan cerca? Por menos que mi epsilon chida. Ok.
Es un primer paso. Luego, los objetos en los que estoy pensando que van a quedar en las raíces son estos de aquí. Entonces, para que estos satisfagan que están cerca de delta, necesitaría primero, bueno, para llegar al final que esto sea menor que epsilon, necesitaría primero ver que estos objetos, los que están dentro de las raíces, están cerca por menos que delta. Entonces, lo que voy a hacer para este truco, que ahorita va a ser un poco mágico, va a ser fijarme en cada una de estas entradas. Entonces, voy a decir lo siguiente, como un poco violento. Consideremos una epsilon prima, bueno, epsilon 1, nada más para llamarle, y va a ser delta sobre n, donde n es el número de entradas. ¿Sí? Entonces, como la función gamma es de clase C1, esto quiere decir que gamma prima es continua, lo que en turno nos dice que todas las entradas gamma prima, gamma n prima, son continuas en el intervalo dominio, en el intervalo a, b. Y por lo tanto, por el mismo resultado que ya acabo de mencionar arriba, estas funciones de hecho son uniformemente continuas. Y esto me quiere decir que para esta epsilon, para cada una de estas funciones van a tener su propia delta, fijándome en cada función coordenada, van a tener su propia delta que satisfacen la definición de continuidad uniforme con esta epsilon delta sobre n. Solo que no se las voy a aplicar directamente a ellas, sino a sus cuadrados. Entonces, para toda j entre 1 y n, yo sé que gamma j' es continua. Entonces, por supuesto que su cuadrado es continuo. Perdón, esto fue una prima, pero tenía que ser, o sea, tenía que ser una prima, perdón. Cada una de estas van a ser continuas. Y ahora sí, voy a usar continuidad uniforme. Uniformemente continuo. Y aplicándole con la continuidad uniforme a cada una de esas entradas para este valor de epsilon 1, cada función va a tener su propia delta j. Entonces existe delta j mayor que 0, tal que para toda, aquí les voy a llamar zetas, para toda z1 en el dominio a, b, y para toda z2 en el dominio a, b, si la distancia entre z1 y z2 es menor que delta j, la correspondiente a la función j décima, entonces la distancia entre las primas al cuadrado de cada entrada va a terminar siendo menor que la epsilon 1 que yo definí ahí arriba, que es delta sobre n. ¿De acuerdo? Entonces, ya dijimos bastantes cosas y estamos a punto de concluir nuestra construcción. Entonces, estos son hechos. Todavía no los concateno, todavía no digo cuál es la relevancia de uno sobre el otro, pero para allá vamos. El punto es que acabo de generar n jotas, una para cada función coordenada prima. Entonces, nuestro truco de siempre, ya que tengo n jotas, pues voy a pedir que me vaya a quedar con la más chica de todas. Entonces, llamamos delta chida igual al mínimo de las delta j que acabo de invocar. Ciertamente este va a ser un número estrictamente mayor que 0. Muy bien, esto es mi juego hasta este momento. Solamente recordé algunos hechos sobre las funciones. La función raíz cuadrada, que es uniformemente continua, y la función, las funciones coordenadas que son cada una uniformemente continuas que me permiten definir una delta. Ahora, si regreso un momento a lo que yo quería demostrar, en verdad lo que buscaba era
que esta resta fuera menor que epsilon, pero en términos de cuantificadores, lo primero que tenía que garantizar era una partición y un conjunto de puntos. ¿Sí? Ok, entonces necesito una partición. No he hablado para nada de mi partición. Hmm, muy bien, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues ya tengo una delta. Entonces, esta delta me dice que si mis puntos son suficientemente cercanos, voy a poder aplicar los razonamientos eh, interesantes, pero para que estos puntos sean suficientemente cercanos, recuerden que estos puntos, lo que me importa cuando llegue a este momento de la demostración, es que estos puntos pertenezcan al mismo subintervalo de la partición. Entonces, si mi partición tiene que ver con todas las delta J que acabo de definir, que lo más fácil entonces es que tengan que ver con la delta chida, entonces voy por muy buen camino. Así que a partir de esta delta chida, proponemos P partición tal que todas las distancias entre ti y ti menos 1 sean estrictamente menores que delta chida. Entonces, hay una infinidad de particiones que cumplen esto, y la forma más sencilla es que sea una partición homogénea. Entonces, por ejemplo, que sea homogénea con ti menos 1 menor o igual a, o bueno, esto sería de hecho más bien un b menos a sobre m, y buscamos que b menos a sobre m sea estrictamente menor, o bueno, sea por ejemplo, sí menor a delta chida sobre 2, lo cual es cierto sí, solo sí, por propiedad arquimediana siempre puedo hacer esto, 1 entre m sea menor que delta chida sobre 2b menos a. O sea, siempre puedo encontrar la m que hace este milagro, pero ahorita no me interesa mucho. El punto es que sí la puedo dar y la doy. Entonces, me doy una partición, la que sea, tal que todas sustancias sean menores que delta chida. Ok, ya tengo la partición. Ahora que ya llegué hasta abajo del problema, me queda subir. Y para subir, ¿qué requiero hacer? Necesito ver que todo se embona en el lugar donde estaba pues, predestinado a ocurrir. Así que, allí vamos. Por el procedimiento anterior, las poligonales de gamma, p son iguales a la suma desde i igual a 1 hasta n hasta m. Sí, de igual a 1 hasta m, de la suma de igual a 1, de j igual a 1 hasta n, de los términos estos, gamma, j' al cuadrado, de los xi y coma j, ¿sí? Multiplicadas por una ti menos 1. Y esto era un procedimiento que aplicaba teorema de valor medio, que yo puedo decir que sí se vale, puesto que las funciones estas son suficientemente continuas y derivables. Ahora, por la forma en la que se construyeron, con cada una de las xi y j contenidas en el intervalo ti menos 1, ti. Ahora viene la otra parte, la otra que necesito garantizar para esperar que todo quede en su lugar. Llamemos zi a cualquier punto del intervalo ti menos 1 ti. A cualquiera. En cada intervalo que me dio la partición me voy a tomar exactamente un punto zi. ¿Por qué? Porque esto me va a garantizar
que sin importar quién sea el punto J que estoy tomando por aquí, la distancia entre Xi y J y el punto ZI va a ser menor que la longitud del intervalo. Y yo garanticé que todas las longitudes iban a ser menores estrictas que la delta chida. Entonces, esta es la parte que cuando se explicó de manera intuitiva es cuando se dice que si están estos dos puntos suficientemente cerca, que si mi partición es suficientemente fina, entonces voy a querer que los puntos no me generen una variación muy fuerte. Ahora que ya demostramos esto, se vienen las cosas en cascada. Estos puntos van a satisfacer la desigualdad de antes. Para toda j entre 1 y n, la distancia entre xi y j y zi es menor estricta que delta chida, y delta chida es menor o igual que todas las delta jotas. Y por lo tanto, a estos dos puntos les puedo aplicar la propiedad de unidad de continuidad uniforme que yo decreté aquí arriba. Como tengo dos puntos Z1, Z2 con distancia menor que delta J, entonces las distancias de los gamma J' cuadradas van a ser menores que delta N. Entonces, por continuidad uniforme, para toda J entre 1 y N, la gamma J' cuadrada de Xi y J menos la gamma J' cuadrada de ZI va a ser estrictamente menor que delta sobre n, donde esta delta fue la primera que encontramos a partir de la continuidad uniforme de la función raíz cuadrada. Entonces, esta delta y las deltas chidas y las deltas j son todas distintas entre ellas en principio. Muy bien. Entonces, la suma de todos estos compadres, pero aquí lo tengo que hacer un poco distinto porque requiero una suma bien concreta. Entonces, la suma, esta de aquí, ahorita sí los cuadrados, pero luego una desigualdad del triángulo me va a ayudar a concluir. Perdón, aquí no es una suma sobre E sobre J. Entonces, como esta desigualdad yo la tengo garantizada para toda J, voy a aprovechar de una vez y voy a sumar. Entonces, esto de aquí me va a quedar menor que el valor absoluto de la suma. Es desigualdad del triángulo, nada más que aplicada de manera conveniente. Bueno, ni eso, ¿no? Nada más requiero recordar que todo número es menor que su valor absoluto. Y esto va a ser estrictamente menor que la suma de j igual a 1 hasta n de las delta sobre n, que es igual a delta. Era exactamente lo que yo quería llegar. Entonces, vamos a recapitular. Después de que encontramos la delta chida, lo primero que hago, déjenme pongo colores porque ya es mucho texto. Entonces, mi primer procedimiento es este. Es continuidad uniforme de cada función coordenada. Y mi segundo procedimiento es este otro. ¿Por qué me importa haber dicho esto? Porque significa que yo puedo separar estos dos puntos de la siguiente manera. Puedo decir que los siguientes números, ahora sí necesito desigualdad del triángulo. Menos este de aquí, prima al cuadrado en la ZI. Pero aquí necesito la otra resta, entonces el paso que estoy haciendo de acá para acá, déjenme si pongo el valor absoluto, nada más porque esto no queda muy macabro, pero entonces sí es desigualdad del triángulo aquí. Entonces, lo que hago dentro de este valor absoluto es distribuir la suma. Como estos están restando, va a ser la suma de esto menos la suma de esto.
Así que aquí tendría la suma desde j igual a 1 hasta n de estos números, y lo que demostré es que esta suma es menor que delta. Pero más que una suma, ahorita lo estoy pensando como un número en su suma, otro número que es una suma. Entonces a este primer número yo le puedo llamar x1 y este segundo número yo le puedo llamar x2. Entonces el número x1 dista del número x2 por menos que delta. Y es un excelente momento para recordar cuál era la propiedad que definía delta. Entonces, si yo me salto tantito al regreso al inicio de la demostración, los números que distaran menos que delta van a satisfacer que sus raíces cuadradas distan menos que epsilon chida. Entonces, aquí tengo que aguantar la escritura, ni modo, pero entonces la raíz de este x1 y la raíz de este x2 van a distar menos que delta. Y vamos a escribirlo así. Entonces, por la primera, ese sería como que mi tercer procedimiento. Es el último. Entonces, por la propiedad con la que hemos encontrado esa delta pelona, la distancia entre las raíces cuadradas de cada uno de esos objetos, prima al cuadrado, las xi y jotas, menos la raíz de la distancia de estos dos compadres, j y prima cuadrado de las zi's. Esto resulta ser menor que epsilon chida. Y de seguro el final de la demostración ya se observa desde aquí, puesto que yo ya demostré que estas dos raíces distan menos que epsilon chida. Solamente me hace falta recordar dónde aparecían originalmente estos términos. Así que, por último, la distancia entre las longitudes poligonales de la curva y la suma de Riemann de la función dada la partición de la, bueno, sí, de la norma de la derivada, dada la partición, dada el conjunto de puntos intermedios z. Esto, si yo desarrollo, va a ser el valor absoluto de la suma de de igual a 1 hasta m, de todo lo que yo acabo de escribir, pero multiplicada por unas longitudes de t's. Todo esto multiplicado por t menos 1, menos la suma de i igual a 1 hasta m de las raíces de la suma de j igual a 1 hasta n de las derivadas al cuadrado zi, y también cada una multiplicada por su propio valor. Y tengo que volarme tantito esta línea, perdón por eso. T menos 1. Y todo esto, por supuesto, en su valor absoluto. Ahora sí ya regresé la barra. Y en un paso que voy a abreviar en un solo golpe, como tengo dos sumas de 1 hasta m, puedo sacar esta suma, puedo meter todo en una sola suma de igual a 1 hasta m, la suma que corre sobre las i's. Puedo factorizar el t y t menos 1 y puedo aplicar desigualdad del triángulo. Entonces, esto va a ser menor o igual que la suma de igual a 1 hasta m de la raíz cuadrada de cada una de estas raíces, digo, la resta de cada una de estas raíces, gamma j prima cuadrada de xi y j, menos la raíz cuadrada de la suma desde j igual a 1 hasta n de las gamma j prima al cuadrado por las zi's, y todo esto multiplicado por el valor absoluto de t menos 1. Uf, qué cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué hice esto? Porque entonces ya tengo juntos a estos dos números que yo ya he demostrado que eran estrictamente menores que epsilon chida. Entonces, esto resulta estrictamente menor que la suma de igual a 1 hasta n de epsilon chida multiplicada por t menos 1. Pero la epsilon chida, por supuesto, sale como constante. La suma de igual a 1 hasta n hasta m. Esta era una m también, todas las demás son m, sí. De t menos 1, pero como estoy sumando todas las longitudes dadas de las particiones, de los subintervalos de las de los subintervalos
inducidos por una partición, estas sumas me van a dar B menos A. Y este es el exacto momento en el que recordamos cómo habíamos definido epsilon chida. Epsilon chida era epsilon sobre 2B menos A. Esto está siendo multiplicado por B menos A. Esto es epsilon medios y epsilon medios es menor que epsilon, que es lo que yo quería demostrar. Así que hay varios argumentos. No son argumentos súper divertidos, lamentablemente. Nada más aquí se me olvidó decirles que, bueno, esto ya de seguro lo tenemos, que estas barras de valor absoluto se van, puesto que estos números son de una partición, están indizados de menor a mayor, entonces esta resta es positiva. Por eso aquí ya no las pongo. Entonces, este argumento de que si mi partición es suficientemente fina, casi no hay distinción entre el término obtenido por teorema de valor medio y el término de suma de Riemann, es pues concatenar muchos argumentos del estilo teorema de valor medio y continuidad uniforme. ¿Vale? Entonces, es una cosa interesante. Verdaderamente lo es. ¿De acuerdo? Va. Lo único que me faltó decir aquí, por cierto, es que la trampa que no había mencionado con toda claridad es dónde estoy tomando mi dominio de la función raíz cuadrada para hablar de continuidad uniforme. Y la verdad es que, aquí puedo ser muy específico, dado que mis funciones estas de aquí son todas continuas, inclusive yo podría fijarme simplemente en las imágenes de las normas. Entonces puedo establecer un intervalo que tenga que ver con la máxima norma de la máxima norma cuadrada de las derivadas con sus puntitos, y ese sería un buen intervalo, pero para ser claros, de hecho, la función raíz cuadrada es uniformemente continua en todos los reales positivos y el cero. Entonces puedo abusar de ese hecho tantito y no requiero, por lo tanto, fijarme como tal en un intervalo cerrado y acotado. Así que puedo hacer los argumentos tan finos como yo lo desee, pero la verdad es que esto vale sin importar, sin fijarme como tal en un intervalo C, D. Esto vale pues donde yo me quiera parar. Así que la conclusión, por lo tanto, estos dos números siempre se pueden hacer menores que epsilon. Así que el comportamiento asintótico de las sumas de Riemann y el comportamiento asintótico de estos numeritos de acá es el mismo. A donde tiendan estos van a tender estos. Y estos números, por resultado de cálculo 2, van a converger a una integral, que es precisamente la integral de esta función. Así que eso nos va a permitir definir en la siguiente parte la longitud de arco para un caso concreto de curvas. Vale, entonces eso sería por esta ocasión y no se pierdan la parte 3. Nos vemos en la parte 3, claro. Entonces, hasta entonces.